Bien, nos desplazamos. Nos estamos moviendo porque Así es. entra en escena don Carlos Zárate. Don Francesco, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo le va usted en su casa? Noticias de día viernes, último día laboral de lunes a viernes de la semana, que comienza con estas imágenes en Grecia, donde el Parlamento aprobó durante las últimas horas el matrimonio igualitario. ¿Por qué es importante? Grecia es uno de los países más tradicionalistas de Europa y lo que se estilaba para los griegos era una familia de modo tradicional. Grecia se convierte en el país número 37 del mundo en aprobar el matrimonio igualitario y el 17 de la Unión Europea. Pero quizá lo más importante de todo esto, el primero de religión cristiana ortodoxa en legalizar la unión de personas del mismo sexo, que vino acompañada además de la aprobación de adopción de menores por parte de personas que forman pareja del mismo sexo. Bien importante esto desde el término de la minoría, desde el término del respeto a los derechos de los demás, y también es una señal de progreso, aunque hay, y hay que decirlo claramente, sectores recalcitrantes en Grecia que se oponen, no solo en Grecia, sino en el resto del mundo, a todo esto. Esto contó también con la anuencia del primer ministro Mitsotakis, que se llama Kyriakos. Tuve que gastarme como 10 minutos. Kyriakos Mitsotakis. No, me parece extraordinario. Y lo que dice usted, ¿no? Del detalle de la religión. Pero bueno, que esto tiene que seguir avanzando. Siempre van a estar los que se opongan. Siempre. Vamos a ver. Hay un tema también, con cuidar en lo que se avanza. Los países no tienen asegurado nada. Eso es bien importante. Las reformas son para cuidarlas y son para crecer con ellas. Vamos rumbo a Venezuela, donde el gobierno venezolano decidió expulsar al personal de derechos humanos de Naciones Unidas y suspender las actividades del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ahí Natalia me está mirando con cara de bueno, ¿y qué pasó? Yo le cuento qué pasó, Natalia. Resulta que hubo la detención de un activista que se llama Rocío San Miguel, que lo contamos el miércoles por ahí entre medio de todas las cosas, y el comisionado de Naciones Unidas expresó su preocupación por la detención de San Miguel, que fue llevada al Helicoide, que es la cárcel más tenebrosa que tiene en Maduro, y eso le molestó a Maduro. Y como Maduro se manda a sí mismo y no tiene ningún tipo de control, decidió expulsarlo. Les dio 72 horas para irse de Venezuela. Esto en un año en que hay elecciones presidenciales que no tienen fecha, pero sí hay que decir una cosa claramente con respecto a esto. Es un nuevo paso de Maduro hacia el totalitarismo. Aunque de forma se respete la democracia como tal, de forma, no de fondo, esta es una señal de que el totalitarismo sigue ganando terreno en Venezuela. Sí, y efectivamente todavía se sabe que las elecciones son este año, pero curiosamente todavía no hay fecha. Sabemos que la principal líder opositora no está habilitada por la justicia, entre comillas, chavista por cierto, para poder presentarse. Y un dato importante, Carlos, es que este comisionado de Derechos Humanos de la ONU fue el equipo que instaló Michelle Bachelet el año 2019 en Venezuela, justamente a propósito de las denuncias a las violaciones a los derechos humanos. Y colgándome de ese mismo dato, fue la misma instancia que Maduro utilizó para blanquear su imagen y permitir aquel fracasado acuerdo con Estados Unidos de medidas que aliviaban la presión sobre la economía venezolana. Elecciones en algún minuto. Bueno, ya 10 años ya. Increíble. Impresionante. Avancemos. Esto es terrible. Esto es en Nueva Delhi. 11 fallecidos en este incendio de una fábrica de pintura que además tuvo un componente muy dramático. Resulta que controlar un incendio con pintura es muy difícil. Pero además de esto, la pintura estalló, los bidones de pintura estallaron y muchas de esas 11 personas murieron asfixiadas. 22 carros de bomberos concurrieron, ahí se ve una de las explosiones, a atender la emergencia que finalmente fue controlada 4 horas después. La pregunta del millón es cuáles eran las medidas de seguridad. Parece que no muchas, y la fábrica instalada en un barrio residencial que dejó este saldo, la mayor parte de ellos trabajadores. Vamos a cambiar de temas. Este que sigue es increíble, parece de película. Un hombre queda atrapado en un lago. Y queda atrapado en un lago porque el señor muy inteligente decidió meterse en un 4x4 porque había hielo. Y él dijo, el hielo me sirve, voy a entrar. No te puedo creer. El hielo se dio, el hombre se salvó, el auto se perdió, pero motivó que las autoridades tuvieran que utilizar estos hovercraft, que es como se llaman estos vehículos. Mire la inmensidad del hielo donde estaba, y también drones para poder ubicar a la persona y salvarle la vida. ¿Estaba sola? ¿Ah? ¿Sola? La persona estaba sola. Sí. Eso es lo que dice el cuento. Ahora, el tema de fondo aquí es
¿Qué tan inteligente tiene uno que ser para darse cuenta que de pronto con el peso de un 4x4 el hielo va a ceder? Esa es la primera. Oiga, y los supremos querían Lexus y estas cosas pasan. La gente comete errores, pero impresionante cómo se mueve ese vehículo. ¿Usted sabe cuál es la ventaja del hovercraft? El hovercraft no va sobre el hielo, sino encima del hielo. Entonces, por lo tanto, no toma esta cosa de navegar e ir cortando. Estaba a 1 milla de la costa, 1,5 kilómetros, y finalmente del borde, perdón, de la orilla más que de la costa, y finalmente fue rescatado. Oye, Colofón para la historia, señor, señora, cuando todo aconseje que no se debe hacer, usted no lo haga. Porque hay gente como en Estados Unidos que tiene estos recursos, pero puede ser que aquí no los consiga. Claro que sí. Y queremos cerrar nuestra semana de información lunes a viernes con esta hermosa imagen que nos atañe a nosotros. 4 cóndores fueron liberados en la Patagonia con mecanismos de control para poder seguir su trayectoria. Son 4 cóndores chilenos, entre otras cosas. Chicoco, Bagual, Cuyén y Eclipse son los nombres de los cóndores liberados. ¿Por qué es importante esto? Y usted que me está viendo en regiones rurales de Chile, no envenene a los cóndores. Los cóndores son carroñeros. Los cóndores no matan nada. El cóndor, el rey de los Andes, que está en peligro de extinción, así lo decimos, encuentra nueva posibilidad de volar en libertad. Y es una de las imágenes que cuando tenemos la oportunidad de mostrarla, por lo menos debo decirlo, a mí me emociona mucho. Los cóndores y su majestuoso vuelo son parte de lo que tenemos que preservar. El día lunes, si Dios no dispone otra cosa, me veo con ustedes de nuevo. Pero con ustedes, por supuesto. Y linda imagen de los cóndores. En este programa hablamos de cóndores y de huemules. Qué Usted sabe que no me puedo ir volando, entonces me voy caminando. Justo